Hola, soy Gerardo Rubio, responsable del servicio técnico de Infornet. Cada día recibimos decenas de consultas sobre qué ordenador comprar. En estos casos siempre os preguntamos lo mismo, ¿para qué? ¿Qué uso le vais a dar? La respuesta a qué uso le vais a dar es lo que determina cuál puede ser el ordenador más adecuado para ti. Por eso, en este vídeo os vamos a hablar de los principales tipos de ordenadores que hay y por qué elegir uno u otro en función de vuestras necesidades. Sobremesa o portátil. Dentro de sobremesa tenemos varios equipos y dentro de portátiles básicamente tenemos equipos como este, un poco más pequeños, un poco más grandes. ¿Qué ventajas tiene un portátil sobre lo que sería un equipo de sobremesa o un todo en uno, que sería este? El portátil lo puedes mover, es la movilidad, esa es la gran ventaja de un portátil. Te lo puedes llevar al trabajo, te lo puedes llevar a otra casa, te lo puedes llevar a donde quieras. Pero si no vas a hacer eso, si no lo vas a mover, hay opciones más interesantes que un portátil. Por ejemplo, un todo en uno. Pantalla mucho más grande que un portátil, las mismas ventajas en cuanto a espacio en la casa, que solo tienes un cable o dos cables, no tienes la torre aparte. Si lo que estás buscando es un equipo un poco más limpio a la hora de hacer la instalación, mejor que un portátil, un todo en uno. Otras opciones, sobremesas pero con torre tipo NUC. No ocupan prácticamente nada, como podéis ver, con esto y una pantalla. Puedo tener un equipo más versátil que un portátil y que me ocupe el mismo espacio. Luego ya, si te gusta un portátil y quieres un portátil, pues portátil. Las ventajas de un equipo de sobremesa, lo primero sobre un portátil, si cogemos por ejemplo un equipo considerando sobremesa un all-in-one, pantalla más grande, mismas ventajas de espacio, de instalación sencilla en casa, sin demasiados cables, sin demasiados accesorios. Segunda opción de sobremesa, aunque no es la más habitual, el NUC. Es un equipo muy compacto, sería lo mismo que un portátil, pero está todo aquí metido. Le pones una pantalla, le pones teclado y ratón y tienes un ordenador pequeñito que no te ocupa mucho espacio en casa, que no te lía mucho la instalación. Pero si nos vamos a un sobremesa al uso o a un equipo a medida, las ventajas es que puedes elegir todos los componentes al mismo precio y vas a tener un equipo más potente y a su vez puedes escoger y definir dónde quieres potenciar tu equipo. Puedes escoger la RAM, puedes escoger la gráfica, puedes escoger la fuente, los discos, el almacenamiento, todas las características del equipo las puedes orientar exactamente a lo que tú quieres. Si buscamos un equipo que tenga mucha velocidad, mucha potencia, el principal componente en el que nos debemos fijar es en el procesador, aunque luego lo acompañemos con otros componentes. El procesador tendríamos dos gamas principales, lo que es la gama de escritorio, suele comprender en Intel, pues, bueno, obviando las gamas bajas, los i3, los i5, los i7 y los i9, y en AMD, pues desde el Ryzen 3 hasta los Ryzen 9 de escritorio. Dentro de esta categoría, si nos vamos a la gama más alta dentro de lo que es la gama de escritorio, AMD está un poquito por delante de Intel. Los Ryzen 9 están por delante de los i9, salvo que lo que estés buscando es compatibilidad con algún software concreto. Hay algún software profesional que va mejor en Intel que en AMD por un tema de compatibilidad. Pero si es para uso general, AMD está por delante de Intel. En cambio, en la gama media, que es donde me embarcaría, o sea, englobaríamos los i5 y los Ryzen 5 junto con los i7 y los Ryzen 7, están bastante parejos, puesto que la relación entre precio y potencia de las dos marcas es muy pareja. Ahí sería un poco al gusto o en función de las necesidades. En la gama de entrada o la gama media-baja, que sería la que comprende los procesadores de 4 núcleos tipo i3 o Ryzen 3, también estamos hablando de que son muy parejos, tanto AMD como Intel tienen buenas soluciones y relaciones de precio y potencia bastante buenas. Si queremos nuestra CPU para trabajos de mucha exigencia, como puede ser edición de vídeo profesional o semiprofesional, renderizado, carga de trabajo alta, lo que son estaciones de trabajo, si nos lo podemos permitir, lo ideal es irnos aparte de los procesadores que hemos hablado antes, tipo i7, i9, Ryzen 7, Ryzen 9 y luego incluso las gamas superiores, especialmente las de AMD, que son los Threadripper de AMD, que tienen procesadores de 20 núcleos, de 24 núcleos, muy potentes para tareas de edición o para tareas de estaciones de trabajo. Un aspecto en el que tenemos que fijarnos es también la memoria RAM. ¿Cuánta memoria tiene el equipo para trabajar? En un equipo normal, digamos que lo mínimo que se recomendaría son 8 GB, pero si ya nos vamos a meter en trabajos más serios, que requieren más carga, 16 GB mínimo para una persona que quiera, por ejemplo, hacer edición de vídeo semiprofesional,
Y si ya hablamos de alta resolución, de vídeo profesional, de pues, trabajar en 4K, Ultra HD, vamos, trabajos muy pesados, 32 GB, 64 GB, casi lo que le pongas. Todo lo que le pongas al equipo lo va a aprovechar en esas tareas. Siguiente punto sería la tarjeta gráfica. Siempre entendiendo que estamos en un ordenador de mesa, o si es un portátil, pues habría que buscar uno que tenga ya una configuración, un setup que coincida con lo que buscamos. ¿Para qué quiero una tarjeta gráfica 3D potente? O empecemos por ¿para qué no la quiero? Para ver vídeos, da igual que la tarjeta gráfica sea potente, que no. Para ver documentos, para uso multimedia, cualquier cosa que no implique 3D, no hace falta ninguna tarjeta gráfica potente. Vale, con las gráficas integradas, con gráficas sencillas, te dan el mismo rendimiento prácticamente que una gráfica potente. Pero si queremos trabajar con 3D, por ejemplo, en renderizado, o jugar en 3D, ahí tenemos que meter una tarjeta gráfica de alto rendimiento. ¿Qué elegir? ¿En base a qué elijo la tarjeta? Bueno, parte del presupuesto que tengas, podríamos clasificar las gráficas en función de la resolución del monitor y del trabajo que vayamos a hacer. Empecemos por resolución más estándar, que es la resolución Full HD, que es 1920x1080. En ese caso podría ser suficiente, salvo que tengas muchas aspiraciones, podría ser suficiente una gráfica de 4 GB de memoria, tipo una 1650 de Nvidia o similares. Incluso tarjetas un poco más antiguas, como las AMD, las RX 580 y ese tipo de tarjetas, que son tarjetas que normalmente rondan precios de 200 € aproximadamente, podrían ser suficientes. ¿Qué quieres más? ¿Que necesitas trabajar en 2K o en 4K? Ahí ya tienes que pasar a gráficas más potentes, a la gama media alta. Si hablamos de Nvidia en este momento, pues estaríamos hablando desde una 1660 a la gama RTX 30 más baja, tipo las 3060, 3070, para mover de eso, en 2K, en 4K, bastante bien. Y si ya buscamos la excelencia, entonces hay que tirar a la gama alta. La gama alta, pues la serie 6000 de AMD, la serie 3000, los modelos altos tipo 3070 Ti, 3080, 3090, incluso las 3070 también pueden llegar a valerte, pero bueno, buscando gráficas ya de alto rendimiento. Y en portátil, pues ahí hay que buscar una configuración que tenga una gráfica lo mejor posible, puesto que además son un poquito peores que las versiones de escritorio. Sobre discos duros o unidades de almacenamiento, hoy en día ya digamos que es imprescindible, al menos para la parte del sistema, tener un disco sólido o un disco de estado sólido, discos SSD. Luego, para almacenamiento, o depende de las tareas que se quiera usar, los discos tradicionales, disco duro tradicional, pueden ser muy útiles, pero centrándonos en los SSD, que sería el disco principal para el sistema, para cargar los programas que vayan ágiles, incluso para trabajar con datos que requieran que el disco sea rápido, desde los más sencillos, que son los discos tipo SATA o discos M2, que dan unos 500 megas aproximadamente de transferencia, a si buscamos un más rendimiento todavía o queremos un equipo con más agilidad aún, podemos pasar a los discos ya tipo NVMe, que ya dan pues, de 3500 megas para arriba y mucho más rendimiento. Para almacenamiento, a veces son más útiles los discos duros, sobre todo para equipos, por ejemplo, que tengan que hacer intercambio de archivos muy constante o escrituras muy constantes, puede ser interesante tener un disco duro tradicional. Pero siempre para el sistema, un disco sólido que nos agilizaría mucho todas las operaciones. La placa base es el componente principal que une todos los demás de un ordenador. La elección de la placa base depende de los otros componentes que vamos a coger. Más allá de que tengan que ser compatibles, que evidentemente si queremos un procesador Intel necesitaremos una placa que soporte ese procesador. Otras características interesantes a ver en una placa base es la conectividad de periféricos, la posibilidad de ampliación, que soporte características como puede ser, si te interesa, que sea capaz de gestionar las luces RGB de una placa de un equipo gaming. Y normalmente las placas suele haber tres gamas. La gama básica tiene casi todas las funciones básicas, pero suele tener pocas posibilidades de ampliación, suele tener menos capacidad de RAM, por ejemplo, o menos bahías. Normalmente luego tenemos la gama media, que es la más utilizada. Esas placas suelen ser la que tiene mejor relación calidad-precio, bastante escalables también, con posibilidades de ampliación y características punteras. Y luego tendríamos la gama alta. En la gama alta suele ser ya para gente más entusiasta que está buscando una placa que le permita hacer overclocking.
aparte de la placa base, sobre todo si es una placa que es integrada, en cualquier equipo que nos vayamos a comprar, sean las características que sean, otro aspecto a tener en cuenta son las conexiones externas, es decir, sobre qué tipo de pantalla va a ir, si necesita un conector HDMI, necesita un DisplayPort, es un VGA normal, cuántos puertos USB tiene y de qué tipo son, pues si son USB-C porque quieres USB-C, USB 3, USB 2, en fin, todo tipo de conexiones. En cualquier tipo de equipo, pues es importante. Por decir algo, un NUC, usted tiene con 2 USBs, otros 2 USBs detrás, un HDMI, un puerto de red y un USB-C. ¿Me sirve? Me puede valer el NUC. ¿Que necesito más conectividad? Tendré que buscar un equipo que tenga más puertos o más conectividad.